Hola, ¿qué tal, crocheteros y crocheteras? El día de hoy vamos a aprender a realizar este bonito ratoncito amigurumi ideal para principiantes. Voy a enseñarles algunos tips para aquellos que están comenzando a tejer muñecos, así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver los materiales. Voy a utilizar hilo macramé. Aquí tengo un hilo macramé que es más o menos de 2 milímetros de grosor, junto con un hilo crochet, y voy a utilizar los dos porque quiero que me quede así matizado como dice este otro, con café y azul, y este me va a quedar gris y rosado, pero tú puedes utilizar cualquier hilo que tengas en 2 milímetros o 3 milímetros de grosor para que le quede el ratoncito del mismo tamaño. Tengo también por aquí un par de ojos de seguridad, en este caso son de 5 o 7 milímetros de diámetro, y por supuesto mi ganchillo, que lo voy a trabajar con un gancho de 3 milímetros de grosor. Entonces vamos a comenzar de una vez. Comenzamos con un anillo mágico, envolvemos en los dos dedos, adelante en forma de cruz, por encima en forma paralela, pasamos el gancho por debajo de la primera hebra, traemos la segunda, damos una vueltica y hacemos una cadena, y de esta forma ya hicimos el anillo mágico. Nos va a quedar un aro con una colita colgando enredada en este aro. Sobre este aro, incluyendo la colita, vamos a hacer los puntos bajos. Vamos a realizar 6 puntos bajos para comenzar con la cola del ratoncito, siempre envolviendo la colita que nos quedó allí colgada. Recuerda que si no envuelves esa colita, el anillo no va a cerrar, así que es muy importante que la estés envolviendo con tus puntos. Entonces comenzamos con 6 puntos bajos y podemos empezar a cerrar de una vez. Por lo general los muñecos los tenemos en espiral, o sea que esta segunda vuelta no vamos a cerrar, sino que vamos a empezar a tejer a partir del primer punto. Y en la segunda vuelta vamos a realizar un aumento en cada punto. ¿Qué significa realizar un aumento? Es decir, voy a realizar 2 puntos en un mismo huequito o en un mismo punto. Aquí vamos a marcar el primer punto de la vuelta siempre para saber dónde comenzamos. Entonces en esta segunda vuelta vamos a realizar un aumento en cada punto, quiere decir 2 puntos en cada huequito hasta terminar. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos por toda la vuelta. Voy a colocar aquí escrito al lado el patrón para que vayas siguiéndolo vuelta tras vuelta. Al leer patrones de amigurumis, ten en cuenta que en cada vuelta al final hay un número en paréntesis que va a significar cuántos puntos vas a tener en total en toda esa ronda que acabas de tejer. Vamos a continuar con la tercera ronda de nuestro ratoncito. En la tercera vuelta tenemos la instrucción de realizar un punto bajo solo, que es el que vamos a marcar, el primero de la vuelta, y a continuación un aumento. Esta instrucción la repetiremos por toda la vuelta: un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, hasta terminar toda la ronda. Seguimos y voy a adelantar hasta la vuelta número 5 siguiendo las instrucciones que encuentras en pantalla. Para la vuelta número 6 nos dice el patrón que debemos realizar 4 puntos y un aumento por 3. Quiere decir que la instrucción del paréntesis lo vamos a hacer 3 veces y posterior a ello haremos 15 puntos bajos sin aumentar. Vamos a realizarlo entonces: 4 puntos bajos, un aumento 3 veces y luego 15 puntos bajos. Las siguientes 3 vueltas las vamos a tejer recto. ¿Qué significa tejer recto? Es decir, vamos a hacer un punto sobre cada punto sin aumentos y sin disminuciones. Entonces la vuelta 7, 8 y 9 vamos a tener en total 33 puntos.
Continuamos con la vuelta 10 y mucha atención porque va a tener una variación que nos va a permitir realizar esta barriguita planita que tiene el ratoncito. Vamos a combinar aumentos y disminuciones en esa misma vuelta. Entonces tenemos que en la vuelta 10 vamos a realizar primero un aumento y luego del aumento tendremos 15 puntos bajos, luego un aumento y de ahí en adelante vamos a repetir por 5 veces un punto bajo y una disminución. Entonces comenzamos primero con el aumento, luego del aumento los 15 puntos bajos, realizamos otro aumento y ahora vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 5 veces. Recordamos cómo realizamos las disminuciones, tomando solo la hebra delantera de los dos puntos siguientes y sobre ella cerramos el punto bajo. Esta es la disminución invisible. Hebra delantera de los dos siguientes puntos, tomamos lazada y cerramos el punto bajo. Terminamos la vuelta 10 con un punto bajo para tener en total 30 puntos y ahora la vuelta 11 y 12 vamos a tejer recto 30 puntos también y aquí nos va quedando nuestra colita del ratón. Continuamos. Terminadas las vueltas 11 y 12 tejido recto, voy a adelantar hasta la vuelta 14 para obtener 28 puntos bajos. Continuamos con las instrucciones que dejo en pantalla para las siguientes vueltas. Entonces la vuelta 15 vamos a realizar 12 puntos bajos, una disminución por 2 veces y obtendremos 26 puntos bajos en la vuelta 15. En la vuelta 16 vamos a realizar 11 puntos bajos, una disminución por 2 veces y obtendremos 24 puntos bajos. En la vuelta 17 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución por 4 veces y obtendremos 20 puntos bajos. Vuelta 18 realizaremos 20 puntos bajos para ahorita sí colocar los ojitos del ratón. Antes de colocar los ojitos voy a rellenar un poco con algodón siliconado porque ya se me está cerrando un poco el huequito, entonces no quiero que se me vuelva difícil. Para rellenar debes tener en cuenta que vas rellenando poco a poco, no coloques un montón de una vez en la base, sino vas cogiendo pedazos pequeños y los vas metiendo en el amigurumi y los vas acomodando para rellenar suficiente y que te vaya dando la forma del muñeco. Terminando de tejer la vuelta 18 y de haber rellenado todo, vamos a ubicar la parte plana, que se ve aquí más plana en la parte de abajo del muñeco, y colocaremos los ojitos en las hileras 16 y 17, entre la 16 y 17 contando desde abajo de la colita hacia el hocico. Cuento la hilera 16 y 17 y allí los voy a ubicar bien centrados. Los voy a ubicar con unos 4 puntos de separación, así como hice este otro gris, 4 punticos entre ojito y ojito, y allí lo ubico. Continuar con las instrucciones que dice el patrón que realicé. En la vuelta 19 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 5 veces, es decir que vamos a obtener 15 puntos bajos. En la vuelta 20 vamos a obtener un punto bajo, una disminución por 5 veces
y al final tendremos 10 puntos bajos. En la vuelta 21 vamos a realizar los mismos 10 puntos bajos y en la 22 vamos a realizar 5 disminuciones seguidas para ya ir cerrando la boquita del ratón. No olvides ir rellenando mientras sigues tejiendo. Para cerrar la boquita del ratón vamos a coger con la aguja lanera las hebras de afuera de cada uno de los 5 puntos que nos quedaron en la última vuelta. Luego alamos y fruncimos ese huequito para poderlo cerrar correctamente. Para las orejitas voy a coger en hilo color beige, voy a realizar un anillo mágico y en el anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos, igual como comenzamos el ratoncito. Cierro el anillo mágico, pero esta vez no voy a tejer en espiral, sino que voy a hacer un semicírculo, o sea que me voy a devolver sobre el tejido. Y en la segunda vuelta levanto una cadena y tejo 6 aumentos sobre los 6 puntos de base que tengo para formar el semicírculo de la orejita del ratón. 6 aumentos y ya tengo el semicírculo. Ahora voy a tomar el color gris con rosado para hacer la parte de afuera, que me quede el bordecito de color. Para ello entonces simplemente voy a realizar los mismos 12 puntos bajos que me quedaron del color del cuerpo del ratón. Por supuesto debo realizar 2 piezas iguales porque son 2 orejas. Terminando los puntos del semicírculo voy a realizar unos puntos en la parte de abajo de la pieza para completar todo el borde de color. Lo voy colocando conforme se me vayan presentando los huequitos. Ahora voy a ubicar las orejitas con alfileres unas 4 o 5 filas arriba de los ojos y luego las voy a coser con la aguja lanera. Para coser te recomiendo que siempre tomes un punto del cuerpo o de la base y luego tomes un punto de la pieza que estás cosiendo, un punto de la base y un punto de la pieza. De esta manera te quedará bien fijo y te quedará la costura muy prolija. Para realizar los bigotes voy a tomar hilo crochet, que es un poco más delgado, lo voy a tomar doble y le voy a meter a través del hocico. Hago un nudito a un lado, lo corto al siguiente lado y también hago otro nudito y allá tenemos los primeros bigoticos. Ahora continuamos con la nariz del ratón, la vamos a hacer bordada con el mismo hilo negro. Voy a comenzar en la parte del centro y voy a formar sobre la naricita una especie de triángulo. Voy a ir pasando varias puntadas para ir rellenando esta puntica de la nariz conforme yo lo desee. La idea es hacer como una especie de triángulo y al final voy a repasar los bordes para que me quede bien definido. Llegar ahora un detalle a los ojos, como una especie de brillo por debajo. Empiezo por el lado derecho, pasando por debajo del ojito, paso al siguiente ojo y completo las 2 lineecitas. Salgo por el lado donde ingresé también para luego anudar y cortar el hilo. Para finalizar voy a tomar la parte de atrás y voy a anudar el hilo color gris y voy a realizar unas 16 cadenas o un poco más dependiendo de qué tan largo quieres la colita
y sobre esas 16 cadenas voy a tejer puntos deslizados hasta regresar a la base de la cola. Y con la colita terminamos nuestro amigurumi de hoy, un ratoncito muy sencillo, ideal para principiantes. Si te gustó el video, déjamelo en los comentarios, compártelo, no olvides suscribirte al canal y nos vemos hasta un nuevo tutorial. Bye bye.